El absolutismo faraónico, un concepto esencial para comprender el gobierno del antiguo Egipto, gira en torno a la idea de que el faraón, el rey de Egipto, no solo era el gobernante político, sino también una figura divina. Esta forma única de gobierno entrelazó la autoridad religiosa con el poder político, estableciendo al faraón como líder temporal y espiritual. En el antiguo Egipto, esta realeza divina estuvo profundamente arraigada en la cultura, la religión y la política, dando forma a la sociedad egipcia durante milenios. El concepto del faraón como gobernante divino. En el núcleo del absolutismo faraónico se encontraba la creencia de que el faraón era el dios viviente en la tierra, el intermediario entre los dioses y el pueblo. Los egipcios antiguos veían a su rey como la encarnación de Horus, el dios de la realeza, y el representante terrenal de Osiris, el dios de la vida después de la muerte. Esta dualidad del papel del faraón, como gobernante de los vivos y como puente hacia el mundo divino, elevaba al monarca a un estatus extraordinario, superando al de los simples mortales. El título del faraón, Señor de las dos tierras, hacía referencia a su soberanía sobre Egipto superior e inferior, simbolizando la unidad y el control. Su naturaleza divina se reforzaba aún más por su asunción de los poderes de los dioses, ya que se le consideraba hijo de Ra, el dios del sol, y por lo tanto poseía sangre divina. Ra era considerado el rey de los dioses, y la conexión del faraón con esta deidad poderosa significaba que su autoridad era incuestionable. El rol del faraón en la sociedad egipcia. El papel del faraón iba más allá de ser un gobernante político. Era la figura central en la religión y la cultura egipcia. Él realizaba rituales sagrados y aseguraba el correcto funcionamiento del orden divino de Egipto, el Ma'at, que mantenía el equilibrio cósmico y la armonía. El concepto de Ma'at era un pilar central en el pensamiento egipcio, que englobaba la verdad, la justicia y el orden divino. Como representante terrenal de los dioses, la responsabilidad del faraón era preservar este equilibrio y garantizar la prosperidad de la nación. Su habilidad para mantener el Ma'at se consideraba la causa directa del éxito o el fracaso de Egipto, y se creía que la estabilidad del reino dependía de sus acciones. Además de gobernar políticamente, el faraón desempeñaba un papel clave en la vida religiosa de Egipto. Era el sumo sacerdote de todos los templos, realizando rituales y ofrendas a los dioses. Los grandes templos de Egipto no solo eran lugares de culto, sino también centros de poder económico y político. La relación del faraón con los dioses era crucial, ya que se creía que su favor divino era esencial para la prosperidad agrícola de Egipto, las victorias militares y el bienestar general. El poder y la autoridad del faraón. El poder del faraón era absoluto. Él era la autoridad última en todos los asuntos de Estado, militares, religiosos y judiciales. A diferencia de los monarcas de otras civilizaciones antiguas, el faraón no era simplemente un líder político, sino un rey dios, cuya voluntad era suprema. La naturaleza absoluta del gobierno faraónico se refleja en la estructura del reino egipcio. El monarca no estaba limitado por ningún tipo de controles o equilibrios. No existía un sistema judicial independiente ni centros de poder rivales. Los decretos del faraón eran la ley y sus decisiones eran definitivas. En tiempos de crisis, como invasiones o rebeliones, el rol del faraón como comandante militar se volvía primordial. El rey lideraba los ejércitos de Egipto en batalla, a menudo representado como un guerrero poderoso que protegería a Egipto de sus enemigos. El éxito militar se veía como un resultado directo del favor divino del faraón, y su papel como protector del reino era central en su reinado. Además, el faraón controlaba los vastos recursos de Egipto, incluidos la tierra, el trabajo y la riqueza. El faraón era el dueño de todas las tierras de Egipto, y el pueblo trabajaba para él, ya sea directamente o de forma indirecta. La riqueza del Estado provenía del excedente agrícola producido por la gente, que se recolectaba a través de un complejo sistema de impuestos y tributos. El control del faraón sobre los recursos le permitía financiar proyectos de construcción monumentales, como la construcción de las pirámides, templos y otras maravillas arquitectónicas. Faraón y la vida. Después de la muerte. Un elemento crucial del absolutismo faraónico era la conexión del faraón con la vida después de la muerte. Los egipcios antiguos creían en una vida eterna que existía más allá de la muerte, y el faraón era central en esta creencia. Se pensaba que el viaje del rey al más allá era vital para la prosperidad continua de Egipto.
Se creía que el faraón se unía a los dioses después de la muerte, convirtiéndose en uno con Osiris, el dios del más allá, y continuaba asegurando la protección y el bienestar del reino desde el reino de los muertos. Esta creencia en la realeza divina y la vida después de la muerte llevó a la construcción de sitios de enterramiento elaborados como las pirámides. La tumba del faraón no era simplemente un lugar de descanso, sino un santuario divino. La pirámide, como el sitio más icónico de estos lugares de enterramiento, fue diseñada para asegurar el paso seguro del rey al más allá, donde continuaría con su papel divino. La tumba del faraón estaba llena de tesoros, comida y ofrendas que se pensaban que lo acompañarían en su viaje hacia la vida eterna. El ejemplo más famoso de esto es la tumba de Tutankamón, que contenía una abundancia de artefactos diseñados para ayudarlo en su travesía al más allá. La importancia de la vida después de la muerte del faraón también se extendió a la construcción de grandes templos funerarios y la realización de rituales por parte de los sacerdotes para honrar el alma del rey. Faraones y el concepto de absolutismo. La idea del absolutismo en el sistema faraónico no solo se basaba en el estatus divino del rey, sino también en la centralización del poder. El Estado egipcio era altamente burocrático, con el faraón en la cima de la jerarquía. Debajo de él se encontraban los visires, oficiales, sacerdotes y escribas, quienes eran responsables de administrar el vasto imperio. Estos oficiales actuaban como agentes del faraón, cumpliendo sus órdenes y asegurando que su voluntad se hiciera cumplir en todo el reino. La capacidad del faraón para centralizar el poder se facilitaba mediante un sistema burocrático y administrativo sólido. Los decretos del faraón se transmitían a través de una red de oficiales que supervisaban diversos aspectos del gobierno, como los impuestos, la agricultura, la ley y los asuntos militares. Este sistema permitía al faraón mantener el control sobre cada aspecto de la vida egipcia, desde la cosecha hasta el ejército y la administración de la justicia. A pesar del inmenso poder que poseía el faraón, Egipto no era una autocracia en el sentido moderno. Aunque la autoridad del faraón era absoluta, estaba fundamentada en la creencia religiosa y el contrato social entre el gobernante y el gobernado. Se esperaba que el faraón gobernara con justicia y mantuviera el orden, y su legitimidad dependía de cumplir con sus deberes divinos. Si un faraón fracasaba en su rol, se creía que el Maat se vería alterado y el caos se desataría. Los egipcios veían el reinado de su rey como parte de un orden cósmico esencial para la supervivencia del Estado. El absolutismo faraónico fue una característica definitoria del gobierno del antiguo Egipto. El concepto de la realeza divina, en el que el faraón era tanto un líder político como un dios en la tierra, formó la base de la sociedad egipcia. El poder del faraón era absoluto, pero estaba entrelazado con sus deberes religiosos, su papel como protector de Egipto y su responsabilidad de mantener el equilibrio del Maat. Esta realeza divina proporcionó estabilidad a Egipto durante miles de años, permitiéndole florecer como una de las civilizaciones más exitosas y perdurables de la historia. El legado del faraón continúa influyendo en nuestra comprensión del poder, la religión y el gobierno hoy en día, ya que el concepto de un gobernante divino sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes de la cultura egipcia antigua.